Ok, vamos a hablar, el tema de hoy se llama Guerra Santa, ¿sale? Y les puse ahí a los cruzados, aunque no tiene nada que ver con los cruzados, la lección, quiero aclarar, Con que hable Ricardo Corazón de León es suficiente, y de Robin Hood, y de ahí nos vamos. Y de Saladín. Muy buena película, por cierto, la de Los Cruzados, si pueden verla, está muy buena. Es histórica. ¿Sale? Vamos a estar hablando de la Guerra Santa, pero no la Guerra Santa medieval, sino la Guerra Santa en el Antiguo Testamento. Dice ahí, la lógica sobrenatural de Israel. Las batallas por la tierra prometida estaban enmarcadas por dos factores, ambos profundamente arraigados en la comprensión del mundo de Israel, no solo como la morada de la humanidad, sino también como la recompensa en una guerra espiritual invisible. Ya hemos hablado de ambos, pero vamos a resumir. Ahorita voy a poner básicamente un resumen de lo que hemos visto pues desde del estudio hasta ahorita. Pero vamos a ver que hay dos cuestiones que están sucediendo en el pensamiento judío, ¿no? O israelita, y en el pensamiento de Dios, que es la parte del mundo espiritual y la parte del mundo terrenal o físico, ¿va? Y el tiempo de la guerra espiritual o de la guerra santa, que es la toma de la tierra de Israel, quiero aclarar, a ese tiempo nos referimos, a cuando Josué fue y conquistó y Dios les mandó desaparecer ciudades enteras con todo y todo lo que había ahí. Bueno, es de ese tiempo del que vamos a hablar. ¿Y por qué de pronto, dice el autor del libro, a los cristianos el tema de la conquista de Israel nos causa un pequeño o un mucho de incomodidad? Es un tema complicado de hablar porque la Biblia dice que Dios mandó matar hombres, mujeres, niños, ancianos, ganado, absolutamente todo. Y es una aniquilación completa sobre pueblos, sobre naciones, ¿no? Y se vuelve una cuestión incómoda en el sentido de decir, bueno, ¿y los niños qué culpa? Porque con los niños no, decimos los cristianos hoy en día. Sin embargo, pues en el tiempo de la Guerra Santa era entrar y matar y deshacer. Entonces vamos a estar viendo un poquito la lógica detrás de por qué tiene que suceder lo que sucedió, ¿sale? Vamos a ver que también no se aniquiló absolutamente a todas las naciones. Hubo naciones que no fueron o no tuvieron que ser aniquiladas, solo tuvieron que ser conquistadas y salieron de los territorios. ¿Ok? Entonces, dice ahí, el primer factor de estos dos factores que se dan para la Guerra Santa, se destaca la repercusión de los eventos de la Torre de Babel, donde Dios decidió distanciarse de las naciones rebeldes y asignó a los hijos de Dios para gobernarlas. Abraham y Sara fueron capacitados para tener un hijo, Isaac, de quien surgiría el pueblo de Israel. Sin embargo, según el Salmo 82, estos dioses menores se corrompieron y permitieron la injusticia, convirtiéndose en enemigos de Dios y de Israel. Moisés y los israelitas creían que las naciones en la tierra de Canaán eran sus enemigos mortales debido a esta corrupción divina. O sea, ellos entendían que como Dios los había llamado para ser una nación santa apartada para Dios, al entrar ellos a esta tierra donde había naciones gobernadas por otros dioses, por otros seres espirituales, en automático, al estos seres no estar alineados a la autoridad de Dios, se vuelven enemigos de Dios y enemigos del pueblo, ¿ok? Los seres espirituales y las naciones que adoran a esos seres. O sea, por ejemplo, jamás vemos a Dios diciéndole a Moisés, ve y destruye el pueblo de tu suegro Yetro. Nunca leemos eso. Jamás hay un decirle Dios a Moisés o al pueblo de Israel, destruye a los que ya creen en mí. Eso no sucede. De hecho, ahorita vamos a ver que Dios los lleva y lo vimos en algún momento en Deuteronomio, que Dios le dice al pueblo de Israel, vas a ir a tal lugar, pero no vas a destruirlos. A estas naciones no las vas a tocar. Y resulta que son naciones descendientes de Abraham, de alguna manera, o parientes de Abraham, Edom, la tierra que quedó de Esaú y de Lot, básicamente, ¿no? Y de algunos descendientes cercanos. Entonces, esas naciones, como creían en Jehová, creían en el mismo Dios, Dios no tiene pleito con ellos. Dios nos dice, estos están mal, no son parte de mi pueblo santo, pero no hay una enemistad entre ellos y nosotros.
no hay necesidad de destrucción, vaya, ¿sale? Hay una cierta, pues no sé llamarle hermandad, pero por lo menos primos eran, ¿no? Eso sí eran, ¿vale? No existe un vamos a deshacernos de ellos. Lo que sí sucede con Dios es que cuando ellos entran a Canaán, a esta tierra que en ese momento se llamaba Canaán, Dios le dice, a estos pueblos los vas a ir destruyendo. Y hay ciertos pueblos, hermanos, ciertas naciones que como habitaban ahí descendientes de los gigantes, esas naciones tenían que ser aniquiladas, ¿ok? Sobre todo las naciones que tenían gigantes habitando en ellas, tenían que desaparecer, ¿vale? Y es más o menos por ahí donde de pronto decimos, ¿y qué culpa tenían? Pues que sus hijos traían una genética de pecado completamente alejada del plan de Dios, ¿va? Sí, la muerte es un ser espiritual, ¿sí? No, y donde va a tener muerte también, ¿no? ¿Sí? Y el señor de la muerte es Satanás. O sea, un él. Se supone que Satanás se vuelve el señor de la muerte, del espíritu que es la muerte. Sí, también. El mar sí tiene, lo hablábamos ese día, ¿no? Jesús, ¿con quién lo hablaba? ¿Contigo? Que caminó sobre el agua. Cuando Jesús viene en Capernaum, está en el mar de Galilea, y él reprende al mar, lo que está haciendo es reprender al espíritu que está sobre el mar, ¿no? O sea, eso es lo que está haciendo. Es simbólico porque los griegos que están leyendo el pasaje entienden que el que está siendo reprendido es Poseidón. O sea, para ellos está claro, o sea, nos da risa, pero para ellos era un dios. O sea, tal cual era un dios. Y ellos decían, Poseidón es menor que Jesús, porque Jesús lo reprendió y él se obedeció, o sea, sujetó a Jesús. O sea, obviamente para ellos era Poseidón, para otros tenía otros nombres, no es relevante. Lo que es relevante es que sí hay un espíritu sobre el agua, sobre los mares, que Jesús está sobre él. Por eso Jesús reprende. O sea, Jesús no ora. Jesús no dice, espérame, es que Jesús no se pone a orar y a decir, Padre, te pido que calmes la tempestad. Jesús dice que él reprendió a la tempestad y la tempestad obedeció y se calmó el agua. O sea, hay un espíritu sobre el agua. Eso está entendido en todas las culturas. Hoy en día, pues lo hemos minimizado, pero la actitud del Señor Jesús hacia ese espíritu es de reprensión. Quiere decir que no reprendió el agua, el elemento, sino al espíritu detrás del movimiento. ¿Va? ¿La van a mandar a ver o Francis? Puros cuates. Dice después, el segundo factor era incluso más aterrador para los israelitas. Era más aterrador que pensar en el mundo espiritual. Moisés envió 12 espías a Canaán para que informaran sobre la tierra y sus habitantes. Los espías regresaron con evidencia que la tierra en sí era maravillosa. Fluye leche y miel, así como Dios les había dicho. Números 13:27. Marqui, por favor, Números 13. Ahí tenlo a la mano. Pero entonces dejaron caer la tierra, la bomba. La tierra a la cual hemos ido para reconocer es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, quienes son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. ¿Nos lees el 27, Marqui, por favor? El 27. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye de chimiel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Ok, entonces, en este lugar dice que fluía leche y miel, y dice que el fruto de la vid, o sea, de la uva, hermanos, ellos trajeron una viña, un fruto de uva, un racimo, y dice que el racimo era tan grande que tenían que cargarlo en una vara entre dos personas, ¿sale? Algunos dicen es que las uvas eran unas uvotas, no creo que tenía que ver nada con que el tamaño de las uvas, sino con la cantidad de fruto que daba el racimo. Ahora, todos hemos comprado uvas en algún momento,
Y un racimito, pues tú sacas por acá así, a lo más quizás así. Pero para que el racimo sea tan grande que entre dos personas lo tengan que cargar a la espalda, es porque era demasiada la fruta que se daba, ¿ok? Muchísima. Eso es lo que está diciendo Josué en el momento en que está dando el informe. Dicen, miren, la tierra es buenísima. No vamos a tener que esforzarnos, casi le echas la semilla y crece solita. Y te da muy buen fruto. Es lo mejor. Pero los que habitan esa tierra son gigantes. Nada menos son los gigantes, ¿va? Se agarraron el mejor pedazo de tierra pues para no batallarle. O sea, evidentemente sabían cosas. Entonces, ellos dicen que cuando entran, ese es el informe de los 10 espías, ¿sabes qué? Hay gigantes en esa tierra, descendientes de Anac, son de los Anakim, y ahí después vamos a ver que están los Refaim, ¿no? Que son los otros, ¿va? Entonces son estos gigantes, y ese es el temor del pueblo de Israel. Las personas que habitan también son peligrosas. No solamente tenemos enemigos espirituales, tenemos enemigos carnales. Llegaron a arrebatar la tierra. Sí, ahora con lo que se está dando allá en Israel, creo que mostrar mapas diciendo aquí se muestra que el nombre era Palestina o aquí se muestra que el nombre era Israel es irrelevante, porque hubo un tiempo en que el mapa decía que esto era la Nueva España, por ejemplo, pero la Nueva España ya no existe. Cuando cantamos el himno de la tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús, muchos cristianos no les gusta, porque dicen, no, Jesús no nació en Palestina, Jesús nació en Israel, en la nación de Israel. Claro, pero en el momento en que el himno se escribió, no existía Israel. Lo que existía era una nación que se llamaba Palestina, reconocida por el mundo. Que el lugar ha ido cambiando de nombre, eso no significa, Palestina significa Filistea. O sea, el que el nombre vaya evolucionando no significa que el lugar históricamente siga teniendo cierta validez. Jesús caminó en ese lugar, llámese como se llame, si en el futuro alguien decide conquistar esa tierra, por poner un ejemplo, y ponerle nuevos Estados Unidos, pues así se va a llamar. Y vamos a decir que Jesús nació en nuevos Estados Unidos, porque ese es el nombre de la tierra. El nombre se lo pone el hombre al lugar. Eso es irrelevante, eso no tiene nada que ver con que el lugar físico tenga una historia, ¿ok? Porque por ahí empezando tenemos a veces algunos problemas los cristianos. Nos aferramos al nombre como si fuera más relevante que el lugar en sí. Lo que Dios hizo sagrado fue el lugar. El nombre de Israel no es sagrado, el nombre sagrado es el de Dios, que habitó en ese lugar. Ok, entonces, eso por un lado. Por otro, lo comentaba creo con Marco, la posesión de la tierra, hermanos, históricamente en este mundo, ¿cómo se mantiene o cómo se logra? O sea, ¿cómo tú logras la posesión de la tierra históricamente, humanamente? ¿Cómo? Con un documento, ¿ok? Echando fuera a los que están ahí. Se usa, antes de haber leyes, se hacía por la fuerza. ¿Cómo México se volvió México? No, eso no es cierto. Eso de hecho es lo mismo que acabamos de decir, echando fuera a los dueños anteriores. Sí, si yo llego a una casa y yo me hago de esa casa y vivo en ella 5 años, como acabas de decirlo, me hago de la casa. Sí, claro. A eso se le llaman, así le decían a los aviadores. Por eso les llaman así. Caen a una casa, dice Francis, por eso. Pero sin estar pagando renta, Francis. Sí, si estás con un contrato, no. O sea, si yo llego a un lugar, a un terreno, a una casa, que yo aparentemente no veo al dueño ni sé quién es, y le meto, le construyo, le meto luz, le meto agua, le meto drenaje. Durante 5 años yo logro demostrar que estoy haciendo uso de ese lugar de mala fe. Y puedo hacerme de ese terreno, ¿ok? Yo puedo llegar y decir, ahora es mío. ¿Cómo le puede hacer el dueño anterior ¿cómo le puede hacer el dueño anterior para quitármelo? Sacándomelo por la fuerza. No, aunque me demuestre con papeles, a mí me tiene que desalojar. La única forma de hacer válido es que por la fuerza a ti te saquen. ¿Qué, Abril? Pues entonces lo que hizo el pueblo de Israel está mal. De hecho, es lo que han hecho todo el mundo. No está mal, es lo que se hace. Vuelvo a repetir, ¿cómo México se convirtió en México?
Se sacó a la Nueva España, se les expulsó a los gobernantes, se dijo esto es México. Ya no es el virreinato, ahora es México. ¿Cómo le hicieron los españoles cuando llegaron y se hicieron de la Nueva España? Llegaron y mataron y se conquistaron. La manera de poseer una tierra, hermanos, es por la fuerza. No existe otra manera. Que civilizadamente hemos acordado evitarnos problemas y no estarnos matando unos con otros, y por lo mismo hemos tomado la decisión de un papelito tiene valor, pero ese papelito tiene el valor que yo le quiera dar. Si yo ese papelito no lo quiero respaldar, oblígame, perro. Oblígame. O sea, ¿cómo? Es que, perdón, se me vino el nomito. ¿Cómo me puedes a mí obligar a hacer cumplir un papel? Solo por la fuerza. Solo por la fuerza. Por eso existe la policía. La fuerza es el brazo de la fuerza de la ley. ¿Sale? Uh-huh. Sí, o sea, es el que hace ejercer la ley. Llegan y se les meten. ¿No los puedes sacar? Es correcto. Sí. Se tiene que hacer uso forzoso de la ley, o sea, fuerza pública para poder ejercer la ley. Tristemente es así. Espérame. Entonces, el dominio de la tierra no se da por heredad, ¿eh? Dios dijo, te voy a dar a heredar esta tierra a Israel. Pero en automático Israel no llegó y les dijo, oigan, Dios ya me la dio. No sean malitos, ¿me dan chance? Eso no sucedió. Dios se la dio y le dijo, ahora ve y conquístala para que sea tuya. ¿Y qué pasó después? Vinieron otros y los conquistaron a ellos. Y ellos volvieron a regresar y a conquistar. Esto es así. No, o sea, no existe otra manera de hacerse de la tierra. Israel, el Israel que hoy existe porque una nación conquistadora llamada el Imperio Británico conquistó esa tierra y era de ellos. No era de los árabes. Antes había sido de los otomanos, el Imperio Otomano. El Imperio Otomano pierde, se lo gana el Imperio Británico y el Imperio Británico dice, yo quiero que haya un estado que se llame Israel en mi tierra. ¿Cómo ven? Y lo pone y se acabó. E Israel ha ido conquistando alrededor de él la tierra. Los palestinos quieren volteársela, están en su derecho. Si ellos los conquistan, se van a quedar sin israelitas y van a conquistar la tierra. Es así, hermanos. O sea, la tenencia de la tierra es así, no se puede de otra manera. ¿Cómo nos hacen ver? Históricamente esto es así. O sea, tú ve a la historia de cualquier país, se conquistó por la fuerza. O sea, no estoy diciendo que sea agradable y que esté bien. Solo estoy diciendo que como especie así lo hemos hecho. Ni modo. No solo como especie, ¿eh? Un león que tiene un territorio y hay otro león en ese territorio, va y mata al león joven o al viejo, al que esté, se come sus crías y toma a sus mujeres, un león, a sus hembras. Eso hace. Es triste, es feo, está gandalla, pero eso hacen. Estaba viendo apenas un video de un hipopótamo, se está comiendo un bebé hipopótamo y el motivo es que es hijo del hipopótamo que acaba de matar. Y no puede quedar descendencia de ese hipopótamo, tiene que tomar él. Es parte de la naturaleza que Dios puso, de conquista, ni modo. No es agradable, pero existe. Sí, abuelo. Para que le den las tierras que tenemos. Claro. Sí. Pero él le tuvo que entrar a la revolución. Si no, no le toca. España, 800 ocupando la península hispánica. Sí, o sea, los españoles, los árabes, bueno, los otomanos, los moros específicamente, los moros, por eso se llaman los matamoros, porque matan moros. O sea, los moros ocuparon la península ibérica, lo que hoy es España.
Todo Andalucía, la palabra Andalucía es una palabra árabe, todo el español viene gran parte del árabe, por eso ellos conquistaron por 800 años, eran los dueños de España. Llegan los reinos de alrededor, Castilla, de León, los reinos alrededor, reconquistan, matan a los moros, se vuelven las ciudades de Matamoros, y el apellido Matamoros por eso existe, porque mataban moros, matan, los expulsan, se quedan con la península y ellos recuperan lo que hoy en día conocemos como España. No existía España, no existía España, existían muchos reinos chiquitos y ellos después se unifican, ¿no? A través de Castilla. Pero, o sea, es así, la tenencia de la tierra es por la fuerza, no es agradable, es feo, pero pues ni modo. Marky, ¿tú ibas a decir algo? Los cananeos son descendientes de Cam. De Canaán, sí, pues de Canaán, de Cam. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, dice que ya estaba el cananeo sí. en esa tierra. El cananeo es descendiente de Canaán. O sea, Cam tuvo un hijo que tuvo un hijo que se llamaba Canaán. ¿De quién? Cuando maldice Noé a su hijo, le dice, maldito serás tú, Canaán. Su hijo de Cam se llamaba Canaán. Y su hijo y Canaán es el que se va a vivir a esa tierra. ¿Vale? También puede verse por ese lado. Sí, hay una maldición, de hecho, sobre el cananeo que viene desde Noé. Noé hizo algo incorrecto. Se dice que cuando se dividen los hermanos a la tierra, Canaán se queda en esa región y toma lo que sería pues toda la región de Canaán hacia Egipto y todo lo que es África, ¿no? Y se dice que es por eso que existe esta cuestión. No. O sea, obviamente los negros descienden de Canaán, pero a lo que voy es la cuestión de la esclavitud de parte de los otros contra el negro, específicamente es porque Noé maldice a Canaán diciéndole que él va a ser siervo de sus hermanos siempre. Entonces se dice que es así. Sem se va a la región del Medio Oriente y Jafet es el europeo, él se va al norte. En México no pasa nada. Desde entonces Noé sabía cosas. Noé sabía cosas, él tiene que servir a sus carnales. ¿Perdón? Es que la mezcla es por la mezcla de razas. Pero ellos, ¿eso qué? No, pues es la mezcla. El mexicano es la mezcla de un montón de colores, hermanos. Es la realidad. Podríamos decir que los mexicanos, ya propiamente como nación, sí tenemos sangre, nuestros antecesores, sangre árabe, porque los árabes se comunicaron con los españoles se comunicaron con los aztecas. De hecho, el México, como se dio una cuestión multicultural cuando llegaron, a diferencia de Estados Unidos, que él impidió que entraran ciertas razas, México no. Entonces, México sí estamos muy, muy mezclados de diferentes culturas, porque en México, en Veracruz, llegaron naves con esclavos negros, africanos, mucho africano, y todas las costas de Veracruz hay mucho negro, o sea, de gente afrodescendiente, afromexicanos, son en las costas. Famosas nahuatlacas no tenían barba, eran lambillos. Porque el mexicano hay mucho, así como tú y otros, con mucha barba y todo. Ya me echó porras. La cultura de la sangre árabe, ¿no? Sí, de los árabes. Sí, el árabe es el que tiene barba. Sí, o sea, eso es por aquel lado. Por el lado del Pacífico llegó la nao de China. Lo sabemos. La dichosa China poblana, pues era una china, o sea, literalmente era una china que vivía en Puebla. Pero ella llegó de esclava desde Guerrero, ¿ok? Sí, porque o sea, ellos llegaron en Acapulco, en la costa, no en Acapulco, en la costa de Guerrero, se asentó una gran cultura china. Esos chinos estábamos mezclados con nosotros, mis hermanos, si no vean a mi esposa que de por allá viene su familia. En el norte del país, incluso pues hubo el asesinato de las comunidades chinas, en México, porque había demasiados chinos. México es un país multicultural.
no tenemos tanto el problema que tuvo Estados Unidos, porque no fuimos tan cerrados. Tenemos problemas de racismo y otras cosas, pero sí somos un poquito menos así detallistas, ¿no? ¿Va? No somos tan racistas como él. Somos malinchistas, eso sí somos malinchistas. Ah, ya, güey, tú vienes de Francia y de Italia, ¿de qué hablas? Ya revisé tus antecedentes. Leos Lomelí. Es francés su papá y italiana su mamá. ¿De dónde me sale con que azteca? Por parte de mi abuelito ya se mezcló la sangre del otro lado. Pues con Damián Flores. Ok. ¿Tú ibas a decir algo más? Ya no. Yo así entonces me quedo con esa respuesta que diste. ¿Por qué no fue tampoco un desarrollamiento, un despojo flagrante? Porque Dios a través de Noé le dijo al descendiente de Cam, vas a ser siervo de Sem. Y los descendientes de Sem vienen a conquistar. Sí. Y de hecho, hermanos, es muy interesante que los descendientes de Sem son tanto los israelitas como los árabes. Hasta el día de hoy están conquistando los árabes. O sea, tristemente, por la fuerza está conquistando el árabe, por la economía está conquistando el judío. Pero el pueblo de Sem están haciendo lo que Dios les mandó. ¿Vale? El europeo. Los europeos. ¿Vale? Serían los españoles, los rusos, las Rusias, mejor dicho, ¿no? Sí, Omar. Un comentario en ese aspecto. Nos enfocamos hace ratito, nos decía Marco, que el ser humano se centra mucho en el si tú vieres o si tú estuvieres. En este aspecto nos centramos en concentrarnos tanto de ya viene el Señor, y que ya está pasando esto y está pasando lo otro. Cuando deberíamos de vivir cada día pensando en que el Señor ya viene, no en andar buscando la señal de que el Señor ya viene. Claro. Sí, tú tienes que estar viviendo como para que el Señor venga ahorita y se acabó, sin importar cuándo venga, porque eso tú no te corresponde a ti saberlo además. Sí, Gerson. Si eso nos ayuda a nada más a decir, bueno, lo que dice la palabra de Dios es cierta, lo tomo en cuenta, pero no hago mi doctrina ni pongo mi fe en que la profecía se está cumpliendo. Fíjense, quiero que vean esta perspectiva, lo que me gustó. Antes de la llegada de un huracán, generalmente hay lluvia, pero no toda lluvia significa que viene un huracán. Claro. De la misma manera, no toda guerra significa necesariamente la señal del regreso de Cristo. Son cosas diferentes. Claro. Hay muchísimas cosas que todavía no se cumplen. Ahora, y otro tema. Vivimos en una época donde la noticia, por favor, créanlo así, es un negocio. Sí, es mentira. Negocio. Entonces, inclusive lo que algo en verdad sucedió en cierto lugar, entonces eso yo lo voy a comunicar a mi modo, voy a ajustar para crear morbo, miedo y un sinfín de emociones e incertidumbre en una cierta población. Entonces, es lo que YouTube, yo voy a monetizarlo. Eso quiere decir que voy a ganar dinero a partir de hacer esto. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces, a una noticia y otra noticia, y esa noticia la divido en subnoticias para que yo gane algo. Entonces, hay que tener cuidado de estar, mire, dijeron esto de este lugar, dijeron esto de este lugar. Lo que en realidad estamos haciendo es pues, comprarles lo que nos dicen. Entonces, sí, te están vendiendo mentiras y las noticias hoy en día no vale la pena verlas, ¿eh? Si tienes duda de algo, mejor busca todo el reportaje en vivo, si lo hubo, velo, saca una conclusión y ya, no más. Ok, ya, porque ustedes se me desvían demasiado. Solo 2 de los espías, Josué y Caleb, creyeron que Dios ayudaría a los israelitas a derrotar a los anaseos. El resto persuadió al pueblo de que perderían. En lugar de confiar en que Dios, el mismo Dios que había devastado totalmente a Faraón y su ejército, intercedería para darles la victoria. Ellos se quejaron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros, ¿ok?
el pensamiento del pueblo de Israel a la hora de que Dios les dice, vas a conquistar la tierra es, nosotros no podemos. Ellos son muy grandes, están muy grandes, literalmente eran gigantes, nosotros no le vamos a ganar, ¿ok? ¿Ya le puedo cambiar? Ya le cambié, hermano. Lamento. Por eso lo puse antes. Dios respondió, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán a mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Números 14:11. De hecho, Dios estaba tan enojado que amenazó con desheredar a Israel. Lo mismo que había hecho con las naciones en la Torre de Babel, e incluso con empezar de nuevo, esta vez con Moisés. Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Números 14:12. Llega un momento, hermanos, en que Dios trata con Israel y Dios se cansa de la negativa de Israel. Dice, mira, te acabo de sacar de esclavitud, te acabo de hacer pasar el Jordán, el Mar Rojo, perdón, y te estoy trayendo para que conquistes, no para preguntarte si puedes o si no puedes. Te estoy avisando qué vas a hacer. El pueblo se enoja, le dice, no, Señor, perdón, se entristece y dice, no, Señor, no podemos, están muy grandotes. Dios se molesta y dice, ya no voy a tratar con este pueblo. Moisés, a ti y a tu descendencia voy a hacerlos una nación grande, y a ellos los voy a desaparecer, a Israel. ¿Y qué sucede? Moisés intercede por el pueblo. No, Señor, si tú no vas conmigo, además, Señor, yo no voy. Entonces Moisés empieza a interceder y a pedirle a Dios que no suceda esta situación. Si me apoya alguien con números 14, por favor. ¿Quién? Números, Agus, 14 del 12 hasta el 19, por favor. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, te dirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Te dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales sabían que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter en la tierra de las cuales había jurado, nos mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el nombre del Señor, como lo hablaste diciendo. Jehová, claro para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que viste la maldad de los padres sobre los hijos a los terceros y a los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado de este pueblo desde Egipto hasta aquí. Desde Egipto hasta aquí. Por esta razón, hermanos, el pueblo de Israel ve a Moisés como lo máximo que puede haber. Porque Dios le dice claramente a Moisés, los voy a destruir, y Moisés dice, no, Señor. ¿Qué van a decir de ti los egipcios que nomás los sacaste para destruirlos? Van a hablar mal de Jehová, le dice. Que esto no acontezca, y entonces convence al Señor. Versículo 14 al 20, 20 al 31. ¿Se lo lees, Agus, por favor? 20 al 31. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a tus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él de espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habiten en el valle, volveos mañana y salir al desierto, camino del Mar Rojo. Tú habla Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esa depravada multitud que murmura contra mí, las queridas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, digo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, van a morir. ¿Por qué tardó 40 años en el desierto el pueblo de Israel, hermanos?
por esta enseñanza, por esta palabra de Dios. Se van a morir todos los que tengan de 20 años para arriba. Y ninguno va a entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel no vagó 40 años en el desierto porque estuviera muy lejos salir de Egipto y llegar a Canaán. Porque a pie, al día de hoy, según Google Maps, tú te avientas alrededor de 3 semanas desde Egipto hasta la tierra de Canaán, caminando, echándote tus descansitos, la sombrita. El pueblo de Dios se aventó 40 años vagando por el desierto porque fueron necios, porque murmuraron contra Dios y dijeron, tú eres más débil que los dioses de ellos. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Tú eres más débil que los dioses que estas naciones tienen. Y nosotros somos más débiles que los habitantes de esa tierra. Consecuencia, dice Dios, ninguno va a entrar. Todos se me quedan aquí. Todos van a morir en el desierto. De 20 años para abajo, esos van a poder entrar. Así que en el desierto murieron toda esa generación de personas que no le creyeron a Dios, que dijeron, no hay forma de que entremos. ¿Sí? Dice después, una segunda oportunidad. Israel tendría una segunda oportunidad para tomar la tierra prometida. Capítulos 2 y 3 de Deuteronomio, no los vamos a leer, pero anótenlos y después váyanle leyendo. Hace una crónica de cómo durante los 40 años que vagaron por el desierto, los israelitas terminaron en un territorio al otro lado del Jordán llamado Transjordania. ¿Okay? Hasta el día de hoy existe Transjordania, que es el otro lado de Palestina, el día de hoy. Al este de la tierra prometida, se llama Transjordania porque está del otro lado del Jordán. Las tierras de Transjordania eran Edom, Moab, Amón, territorios que Dios les había dado a los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, y a Esaú, el hermano de Jacob. La gente que vivía allí eran parientes de los israelitas. Bueno, la mayoría de ellos, pero había otros descendientes ahí, ¿ok? Vamos a ver quiénes eran esos otros descendientes. Nomás que terminen de copiar. Y vamos a ver un poquito el mapa para que entendamos. Hablaban hace rato de Edom. ¿Dónde está Edom? ¿Irán? No, Irán es arriba. Edom es abajo. ¿Ya? Ok. Este es más o menos el viaje que hicieron los israelitas. Más o menos salieron de aquí de la ciudad de Ramsés, Memphis, atraviesan el mar. Esto es el Mar Rojo. Esta es la zona de Mara. Y de aquí van subiendo, ¿ok? Esto es la tierra de Canaán, todo esto. ¿Vale? Desde aquí más o menos del mar hasta el norte. Lo que sucede... esto es Edom, aquí al sur, ¿va? Esta es la tierra de Moab y esto es el río Jordán. A la tierra de Transjordania se le llama así porque está de este lado del Jordán, ¿va? Cuando Israel conquista toda esta zona, así, ¿va? Hoy en día Israel solamente es esta franjita de este lado, ¿va? No es el territorio original. El territorio original abarcaba ambos lados del Jordán. Hoy en día ya no, hoy en día solo es una región acá. Y esta es la región de Filistea, ¿vale? Todo esto, que abarca desde Tel Aviv hasta Gaza el día de hoy, más o menos, ¿vale? Entonces, eso es la tierra que iban a habitar. Y Dios le dice a Israel, en un momento dado, que tienen que terminar y venir a la tierra de Moab y de Edom. Va a mostrarles algo. Ahora, esa tierra, recordemos que aparentemente hoy en día con la mentalidad del siglo XXI, pensamos que cada uno de estos lugares era un país completo. Por ejemplo, que Edom era todo un reino. Y no, Edom era una región de tierra en la cual podía haber 2 o 3 reinos internos. Lo mismo pasaba con Moab y con toda esta zona. Por eso es que escuchamos mucho que los pueblos en la historia de Israel peleaban contra los reyes pero cuando tú te das cuenta en el mapa, solo fueron a un lugar aparentemente a pelear. Pues sí, porque eran los reyes que estaban en esa región y eran pequeñas comunidades, no eran necesariamente millones de personas, eran miles. Se escucha el rey como que
Y como que piensas en la modernidad y dices, no, pues un rey es el dueño de un país completo. No, eran regiones pequeñas. Es como pensar en los aztecas y decir, todos descendemos de los aztecas. Manos, aztecas solamente era la Ciudad de México, no inventes. ¿Cómo iban a ser ellos conquistando todo el país? Tenían conquistadas zonas del país, pero no eran. Es un poquito incorrecto ese pensamiento, porque la modernidad nos ha hecho pensar así. No es tan así, ¿va? Dice después, mande. Somos tlahuicas y éramos, le rendíamos tributo, éramos tributarios de los aztecas, sí, igual que los tlaxcaltecas. Los olmecas ya no existían, pero sí, éramos tlahuicas. Aquí está la región tlahuica de Morelos. Éramos náhuatl en cuanto a idioma, en cuanto al idioma. Dice después, Dios mandó a Moisés que hiciera este viaje con un propósito específico. Finalmente los israelitas llegaron a una región conocida como Basán. Ya hablamos de Basán en algún momento. El lugar tenía una reputación espantosa. En la literatura antigua fuera de la Biblia, no en la Biblia, fuera de la Biblia, Basán era conocido como el lugar de la serpiente. Dos de sus ciudades principales, una era Astarot y la otra era Edrei, ambas mencionadas en conexión con este viaje en Deuteronomio 1:4 y Josué 13:12. Eran consideradas como portales al reino del inframundo de los muertos. Dentro del contexto de la visión mundial sobrenatural de Israel, Dios había dejado a los israelitas literalmente a las puertas del infierno, y eso no era todo. ¿Okay? Entonces, llegan ellos a Basán y Dios quiere enseñarle algo al pueblo de Israel. Pero Basán tiene estas dos ciudades. Astarot es el nombre de una diosa, ¿sale? Y Edrei, ambas eran ciudades paganas, pero ambas estaban además habitadas por gigantes nuevamente. En el Salmo 22, cuando nos pusieron que fueron los de Basán. Está hablando de los gigantes de Basán. No. Por todo lo que No, lo que pasa, ahorita vamos a ver en la siguiente, pero en Basán había gigantes. ¿Ok? ¿Puedo pasar? Dice, Dios había traído a los israelitas para encontrarse con dos reyes, nombres conocidos, uno de ellos, Sehón y Og. Estos dos reyes eran amonitas, del reino de Amón, y gobernantes de los que la Biblia llama los Refaim. Los Refaim eran los gigantes, era otra rama de los gigantes. Unos eran los Anakim y otros eran los Refaim. Correcto, en la mano, en los pies, ¿sale? Dice, nos señala ominosamente, que los anaseos eran también contados como Refaim. A través de Moisés, Dios había guiado al pueblo a otra área ocupada por el mismo tipo de gigantes que en años anteriores habían asustado a los espías israelitas hasta la incredulidad. Evento que les causó vagar por 40 años. O sea, sucede que ellos tienen miedo de entrar a la tierra de Canaán y Dios les dice, no van a entrar, pero ninguno va a entrar. Y se los lleva a vagar por el desierto, los va llevando y terminan en Basán. Y, caray, en Basán también hay gigantes. ¿Sale? O sea, eso es lo que se encuentran. Yo me vine de allá, me salí de Guatemala y llegué a México. ¿Sale? Y dice que había ahí dos reyes específicamente, uno era Sehón y el otro era Og. Cada uno era rey de las respectivas ciudades que ya hablamos hace rato. ¿Va? Deuteronomio 2:11, por favor. ¿Quién? No, Augusto, por piedad. ¿Alguien más? 2:11. Va. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anás y los moabitas los llaman emitas. ¿Vale? Los hijos de Amac, los emitas, dice que eran estos gigantes, y eran tenidos, pues, eran el terror de esa región. Ya le cambio. Dice, en años anteriores los israelitas se habían echado hacia atrás, pero esta vez la historia terminó diferente, como dijo Moisés, y el Señor nuestro Dios lo entregó a Sehón, a nosotros, y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Así que el Señor nuestro Dios entregó también a Og, rey de Basán, con todo su pueblo en nuestra mano, y los herimos hasta que no quedaron sobrevivientes. Deuteronomio 2:33 y 3:3.
Años más tarde, el profeta Amós vuelve a relatar la confrontación en su propio libro y describe el resultado de esta manera. El Señor destruyó al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros y era fuerte como las encinas. Amós 2:9. A ver, el pueblo de Dios llega a Basán y Dios le dice, vas a entrar y vas a conquistar. A diferencia de la primera ocasión, el pueblo de Dios a esta vez dice, sí voy a entrar y voy a conquistar. Y dice que el que les da la victoria es el Señor. Porque evidentemente, hermanos, el pueblo de Israel no podía ganar una pelea contra gigantes. No se puede, ¿sale? O sea, humanamente era imposible que ellos ganaran. Sí debemos entender que Dios los está llevando al límite para demostrarles que ellos no pueden y que ellos no van a conquistar nada. No se puede. Es absurdo pensar que yo solito, en mi bicicleta, me aviente contra un coche que viene a toda velocidad y que yo abolle el coche. No la voy a contar. No, la bicicleta no va a abollar nada. No, el que va a tener bien abollado voy a ser yo. No lo vas a hacer. No creo que así tampoco, ¿eh? ¿Sale? Dice después, Israel ganó en este día contra Sehón y contra Og. Y es aquí donde tenemos nuestra primera degustación del por qué la conquista de la tierra prometida a veces requería aniquilación. Las poblaciones enteras en las ciudades que eran el hogar para los gigantes Refaim sentían devoción por la destrucción. Esas ciudades, mejor dicho, esa población, esos descendientes de los gigantes, había en su naturaleza maldad y anhelo o deseo por destruir y matar cosas, ¿sale? Eran más malos. Ese era el deseo de ellos, internamente ese era su deseo. La meta no era la venganza, el objetivo era asegurar la eliminación del linaje de los Nefilim. Para los israelitas, los linajes del clan de los gigantes eran demoníacos, habiendo sido producida por seres divinos caídos rebeldes. Ellos no podían coexistir con un legado demoníaco. Ahora, vamos a leer, alguien que me apoye, Deuteronomio 3:6, por favor. Ajá, Albertín. Dice, y les destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Ok, esta destrucción de la que habla en Deuteronomio 3:6 es interesante porque, pues, como dice Marco, no es que uno quiere decir que está mal traducido, pero pues si está mal traducido, ¿qué le voy a hacer? La palabra de destruimos en el original es una palabra que solo aparece 2 veces en la Biblia. Y esta palabra se puede traducir completo como se hizo juicio santo o juicio divino. Es algo así. Cuando dice, y destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, no está refiriéndose a que ellos decidieron hacerlo, sino que vino un juicio desde arriba de parte de Dios, como el que en su momento vino sobre Sodoma y Gomorra. Lo que sucedió ahí es que Dios intervino divinamente para poder darles la victoria a ellos, porque en ellos había el deseo de la destrucción, ¿sale? Y Dios está decidido a terminar aquello que los ángeles, los guardianes, los vigilantes, empezaron mal. Su descendencia no puede continuar en la tierra. Dios también ya tiene esa decisión, ¿ok? Dios toma una decisión, vamos a aniquilar todo lo que tenga que ver con específicamente con este grupo de seres. Las otras naciones, hermanos, no todas son aniquiladas, algunas solamente son destruidos, son conquistados, pues, y después se les dice, váyanse. ¿Cómo sabemos que es así? Rahab la ramera no fue asesinada, ni su casa, y muchos en diferentes lugares del camino de ellos, se entregan al Señor y dicen, a estos no los destruyas. La destrucción es para todo aquel que no quiso buscar al Señor. Pero todos aquellos que buscaban al Señor eran perdonados. Existe este concepto un poco erróneo de decir, no, Dios mandó matar niños, qué malo era Jehová. No, mandó matar a un linaje que estaba condenado a la destrucción, ya fuera a través del pueblo de Israel o a través de otra situación que Dios mandara. Lo hizo a través del pueblo de Israel y dirían por ahí, pues mató 2 pájaros de un tiro, ¿va? Les dio la tierra que poseer y se deshizo de unos enemigos.
La última diapositiva. Dice, pasó el tiempo y antes de que los israelitas cruzaran el Jordán hacia Canaán, murió Moisés. El liderazgo pasó a Josué y en la conquista de la tierra prometida, él dirigió muchas campañas militares para Israel y esas campañas fueron dirigidas por dos factores que anteriormente señalé en el capítulo. Eliminar las naciones hostiles enemigas y en el proceso eliminar el clan de los gigantes. Visto en este contexto, la conquista de la tierra prometida era una guerra santa, una batalla contra las fuerzas de las tinieblas y los enemigos bajo el dominio de los dioses hostiles, que la Biblia dice que son realmente entidades espirituales. La lógica de la conquista está bien resumida en Josué 11, 21 y 22. Déjenme se los pongo. Josué 11, 21 y 22. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Observen que no está diciendo que mató a un montón de gente. Dice, había un grupo de genealogía a los que Josué fue y mató y destruyó, y todas sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat, que es de donde viene Goliat, y en Asdod, que después los valientes de David van y terminan con los últimos gigantes que quedan. Los poquitos gigantes que quedan son asesinados por David y sus hombres. ¿Ok? Goliat era un gigante, él habitaba en Gat, Gaza, que es Filistea, y Asdod, que era otra región ahí cercana de los filisteos. Son los únicos 3 lugares donde quedan gigantes. Son destruidos después por David y sus hombres. Pero quiero que te des cuenta, lo que está pasando el día de hoy, se los decía la semana antepasada, creo, la pasada. La guerra en Israel no es una guerra humana, es una guerra espiritual. Los seres espirituales no les gustó que les quitaran su lugar, su dominio. Siguen peleando por él. Y Gaza, históricamente, es la zona donde algo hay ahí. ¿Sí? No tiene que ver con la humanidad, con los seres humanos, tiene que ver más bien con una cuestión espiritual. Se están queriendo pelear el lugar porque algo hay ahí que tiene poder. Eso es un hecho. O sea, eso es una realidad. Y para ellos es importante. Decía un erudito de la Biblia que se percibe que está ahí está el príncipe de